dando a conocer sobre el sistema de valoración a lo largo de la historia. Bien, voy a tratar de ser puntual y dinámica en esta disertación porque creo que hoy hay un partido de Perú y me imagino que todos quieren verlo, presenciarlo y demás. Así que trataré de transmitir esta idea lo más puntual y concreta posible para que se pueda entender y podamos comprender la evolución histórica de estos sistemas de valoración probatoria. No sé si está mi cámara prendida, por favor, apreciado Cristian, doctor, no sé si me puede confirmar, Sí, sí se la ve, doctora. porque no puedo visualizarlo de aquí, pero bueno, bien. Vamos entonces. Si nosotros queremos hablar de la evolución histórica, apreciados colegas, de los sistemas de valoración probatoria, tenemos que remontarnos muchos años atrás, incluso antes de Cristo, ¿ok? Partamos con los retóricos. Nieva Fenol, el profesor Nieva Fenol, sostiene que los retóricos fueron los primeros en iniciar con el sistema de valoración probatoria. Y ellos lo que hacían en Grecia era cautivar a los oyentes con el uso y el don de la palabra. Disertaban bien, exponían bien, y bueno, básicamente en este primer modelo de valoración probatoria, quien se expresaba mejor tenía la razón, porque la palabra era importante para los retóricos y cautivaba al oyente para poder tomar una decisión. Luego de ello nació el Principado. Vamos a remontarnos 1792 años antes de Cristo, ¿ok? Nos vamos a centrar en la dinastía morrea de Hammurabi, con la emisión del Código de Hammurabi en el año 40 de su principado, en el año 40 del reinado de su imperio. Este Código de Hammurabi se emite en piedra. Tenía aproximadamente 284 artículos y entre diferentes preceptos legales como el derecho de familia, como el derecho penal, el derecho civil, también hubieron preceptos legales encargados de reseñar 1700 años atrás, antes de Cristo, sobre prueba. ¿Ah? Regulación probatoria. 1700 años atrás, antes de Cristo, artículo 11, por ejemplo, del Código de Hammurabi, artículo 101, por ejemplo. ¿Y qué se exigía? Cuando se iba a aplicar la ley del talión, también conocida como ojo por ojo, diente por diente, bueno, las partes tenían que presentar testigos. Tenían que haber testigos que doten de información acerca de lo que se estaba acusando. Lo mismo aplicaba y sucedía cuando hablábamos de la propiedad. Por ejemplo, si una persona reseñaba que un bien era suyo y otra persona reseñaba que el mismo bien era suyo, tenían que presentar testigos. No podían ser meras aseveraciones sin corroboración, necesitaban, exigían, porque la sanción era muy fuerte, la sanción era pena de muerte, pena capital, si es que no se presentaba prueba personal. 1700 años antes de Cristo, con el Código de Hammurabi. Y lo mismo aplicaba para el derecho penal en este reinado de Hammurabi, pues para aplicar la ley del talión también se exigían testigos. Vámonos a Italia, vamos a Roma. ¿Cómo nace el primer sistema de valoración probatoria romano? Bueno, vamos al año 529 con el código de con Justiniano,
con el Codex, con el Judice Codex. El Judice Codex. Justiniano, en su imperio, en el Imperio Romano, también regula en este precepto legal, en este precepto normativo, en el Codex Juris, primeros preceptos legales encargados de reseñar y exigir prueba. En el Imperio Romano, desde el año 529 en adelante, se empiezan a positivizar, se empieza a registrar en cuerpos normativos la exigencia de prueba. ¿Y cuál es el primer aporte o el aporte trascendental que reseña Tarufo, el profesor Tarufo, del aporte romano al razonamiento probatorio, a la valoración probatoria? La corroboración. Este código de Justiniano, 529, en el año 529, empieza a exigir la corroboración. No bastaba el dicho de una persona. Tenían que traer otra persona que corrobore esa información. ¿Y quién ganaba? Quien tenga cantidad de prueba. Por la cantidad de prueba es que se determinaba quién tenía o no tenía la razón, porque la voz del pueblo era la voz de Dios. Recordemos el juzgamiento de Jesús. Ahí vemos la cantidad de personas que al momento de tomar una decisión prevalecía la voz del pueblo, porque la voz del pueblo era la voz de Dios. Exigían corroboración, exigían cantidad, no calidad, cantidad de prueba. Pero es interesante porque ya desde el año 529, en este sistema de valoración probatoria, se empezaba a exigir la corroboración, apreciados colegas. Bueno, vámonos de Roma, ahora vámonos a Alemania, porque a los penalistas nos gusta mucho el derecho penal alemán como cuna de teoría del delito y demás. ¿Cómo se manejaba el sistema procesal penal germano? ¿Qué aporte nos dio Alemania para el razonamiento probatorio, para la valoración probatoria? Apreciados colegas, habían dos cuerpos normativos muy interesantes. El primero, el Liber Judicorum, y el segundo, la Lex Salica. Estos dos cuerpos normativos positivizados, ya escritos, que regulaban de forma adjetiva el derecho en Alemania, generan un aporte muy interesante que reseña el profesor Perfecto Andrés Ibáñez. Y Perfecto Andrés Ibáñez nos reseña que estos dos cuerpos normativos, el Liber Judicorum y la Lex Salica, aportan el privilegiar la prueba documental antes que la prueba personal. ¿Qué estaba pasando en Alemania? En Alemania valía más un testamento cuando yacía un occiso y habían herederos, valía más un testamento que la declaración de varias personas, que la declaración de varios testigos. El aporte de estos cuerpos normativos para la valoración y el razonamiento probatorio era empezar a validar la prueba documental, no solo la prueba personal, sino también lo escrito, lo palpable. Ese fue un aporte muy interesante, pero además, los alemanes notaron que acá me sale un pequeño mensaje. Si hay, apreciado Cristian, algún comentario y demás preguntas, los tratamos al finalizar la disertación, ¿de acuerdo?
Bueno, además de aportar el hecho de valorar prueba documental y no solo personal, los alemanes también fueron muy intuitivos porque dijeron o reseñaron Correcto, que doctora. teníamos que dar una tratativa especial a la declaración de los menores de 14 años. Los menores de 14 años y los familiares de una persona procesada, imputada, envuelta en una controversia jurídica tenían que ser tratados de forma diferente. Los menores de edad y los familiares de esta persona es coherente. Es un aporte muy interesante que yace desde el año 600 con los germanos, con estos dos cuerpos normativos que les acabo de reseñar. Vamos a otro país. ¿Cuál fue el aporte o cómo se manejaba los primeros sistemas de valoración probatoria en Francia? ¿Qué pasaba en Francia? ¿Qué sucedía en Francia? Tarufo, profesor Michele Tarufo, em, reseña en una de sus obras que aquí el cargo del juez se compraba. ¿Ah? El cargo del juez se compraba. Aquella persona adinerada que tenía un hijo varón que no era primogénito y como no era primogénito, no iba a heredar todo el patrimonio de los padres, aquella persona adinerada que tenía un hijo varón que además de no ser primogénito no quería unirse al ejército, no quería ir a defender la nación, aquella persona adinerada que tenía un hijo que no era primogénito, que no quería ir a la guerra y que además no era mujer para que consiga un marido que la mantenga, pues a estas personas, estos señores adinerados, posicionados, compraban el cargo del juez. Los jueces no eran eruditos en la materia, no conocían la materia, no conocían de derecho. En Francia se compraba el cargo del juez. Oiga usted, ¿y cómo resolvían? ¿Cómo resolvían si no eran, si eran neófitos en la materia? Bueno, resolvían por peso probatorio. ¿Qué pesaba más? Por peso probatorio. Así, por ejemplo, así, por ejemplo, la declaración de un varón valía 5. La declaración de un cura, por ser cura, valía 7. La declaración de una mujer valía 1. La declaración de un extranjero valía 3. La declaración de un sacerdote por rango, valía más, valía 9. ¿Y qué realizaba el juez? Bueno, el juez tenía que realizar solo una subsunción de peso probatorio. A ver, ¿cuántos testigos hay? Hay 5 testigos. A ver, de los 5 testigos, uno es mujer, dos son hombres que pertenecen al ejército, el otro es un sacerdote, el otro es un esclavo. Calculo, por este lado, tengo 15 el peso probatorio 15. Y por el otro lado vamos a calcular, nos ha presentado a un menor de edad, la declaración del menor de edad valía 1/8, nos han presentado una mujer que valía 1 más 1/8, bueno, ganaba la primera tesis porque tenía más cantidad de prueba que contaba con peso probatorio y se podían realizar cálculos matemáticos, porque eran jueces que no conocían la materia. Interesante, ¿no? Interesante cómo es que antes se resolvía con este sistema de valoración probatoria, también llamado sistema de prueba legal o prueba tasada, las controversias por peso probatorio. Doctora, ¿y qué sucedía? Piensa usted, apreciado colega, estimados doctores, doctoras, ¿qué sucedía con esos casos complejos? ¿Ah? ¿Qué pasaba con esos casos que muchas veces son clandestinos?
porque normalmente el sujeto activo de un delito no va a querer realizar su conducta típica, antejurídica, culpable, punible delante de todos. Normalmente el imputado, la imputada, va a pretender que su conducta sea clandestina, que no hayan testigos, que nadie vea, no dejar rastros, no dejar huellas. Es coherente, ¿verdad? ¿Cómo resolvían en Europa esos casos complejos, estas controversias? Bueno, aquí entraban a tallar las ordalías, o también llamados como juicios de Dios. Las ordalías o juicios de Dios. ¿Por qué se llamaban juicios de Dios? Porque se iba a someter a un imputado, a un procesado, a una prueba física casi extrema. Y si esta persona sobrevivía a esta prueba física casi extrema, se había materializado un milagro. Y como se había materializado un milagro, Dios lo había acompañado. Y como lo había acompañado, bueno, teníamos que absolverlo, no era responsable, no tenía culpabilidad. Aplicamos una ordalía, un ejemplo de ordalía. Aquel varón y aquella mujer que estaban casados y aparecía una persona que se catalogaba como bígamo por haber sido infiel, bueno, al infiel o al infiel se le sometía a una prueba física. ¿Y qué tenía que hacer? Por ejemplo, tenía que lamer una olla de agua hirviendo. Tenía que besar y lamer una olla de agua hirviendo. Si salían llagas, si salían ampollas alrededor del labio, es porque era una prueba de que había sido infiel. Pero si es que su cuerpo no reaccionaba a esta olla de agua hirviendo y no aparecían llagas, bueno, era una prueba de que no había sido infiel. Nos parece incluso un poco gracioso, ¿no? La forma en que resolvían estos conflictos con las ordalías. ¿Y qué pasaba con aquella mujer que la tildaban de bruja, de hechicera? Cuando tildaban a una persona de practicar actos de hechicería. Bueno, a esta persona la envolvían de manos, de pies y le introducían en un saco con piedras. Era lanzada al río, era lanzada al río. Si flotaba, era prueba de que no tenía responsabilidad. Si se hundía, era prueba de que practicaba actos de hechicería. Nos parece sumamente interesante, llamativo, incluso un poco gracioso la forma en la que resolvían los conflictos, la forma en la que se resolvían los conflictos con la aplicación de estas ordalías en Europa. Oiga, pero eso no era extraño, apreciados colegas, a nuestro modelo penal incaico. Incluso en el imperio incaico se aplicaban las ordalías. Así, por ejemplo, les reseño, el dios, el inca, era el hijo del dios. No se podía ver el rostro del Inca, nadie podía ver el rostro del Inca. Y en el imperio incaico regía el Amazúa, el Amaquea, el Amayuya, y entre eso la exigencia de no mentir. ¿Qué sucedía si una persona se rebelaba en contra del Inca, el Inca catalogado como hijo del sol, hijo del dios? Bueno, las sanciones en el imperio incaico eran muy violentas. La mayoría eran sancionadas con penas de muerte, pero una aplicación de un tipo de ordalía, por ejemplo, yacía en encerrar a una persona en una jaula. Encerraban a una persona en una jaula llena de animales ponzoñosos, llena de animales venenosos.
Si esta persona que estaba encerrada en esta jaula lograba salir viva, sin que le hayan afectado, le hayan dañado, hayan terminado con su vida, era una prueba de que el dios Sol había ayudado a esta persona. Era una prueba de su inocencia y tenía que absolverse de esos cargos que le atribuía a la otra persona. Entonces, este sistema de valoración probatoria también fue practicado en nuestro imperio incaico, no solo era exclusivo de los europeos, ¿ah? Para tenerlo en consideración, pero volvamos a Europa porque aquí es donde nace y como nace el primer sistema de valoración probatoria. Entonces, hasta el momento hemos dicho que en Francia los franceses compraban el cargo para que el juez resuelva. El juez resolvía por peso probatorio. Calculaba cuánto valía un testigo, cuánto valía una prueba, realizaba una sumatoria, una resta y determinaba quién tenía la razón. Y si existía un caso complejo, bueno, pues este magistrado entonces tenía que aplicar una ordalía, las ordalías que ya tenían registradas en su panóptico. 1215. Reseña perfecto Andrés Ibáñez que el Papa Inocencio en Letrán prohíbe la práctica de las ordalías, porque reseña el Papa Inocencio que Dios no se representaba de esa forma. 1215 años después de Cristo. Se prohíbe las prácticas de las ordalías. Entonces, este sistema de valoración probatoria inicial empieza a tantabalear, empieza a temblar, porque la mayoría de casos son casos donde el sujeto activo no va a querer dejar evidencia o rastro de su conducta delictiva, de su conducta punitiva. ¿Qué pasó? Empezaron a haber cabos sueltos porque ya no se podían practicar las ordalías. Entonces, este primer sistema de valoración probatoria que nace años antes de Cristo era también llamado como sistema de prueba legal o como sistema de prueba tasada. Ya no podían aplicar ordalías, solamente quedaba generar un cálculo matemático de la prueba que se presenta. Pero aquí, un italiano brillante, 1795, César Beccaria empieza a mostrar las primeras ideas de su código de los delitos y las penas. ¿Qué pasó con César Beccaria? Bueno, César Beccaria empieza a cuestionar la forma en que se llevaba a cabo el modelo penal y procesal penal. Empezó a exigir que para sancionar a una persona tenía que haber una acusación, que esta persona tenía que conocer la acusación, que ese delito tenía que estar regulado en algún ordenamiento jurídico, ¿no? Porque nadie podía inventarse, ¿no?, a diestra y siniestra, sino que previamente este tipo penal ya tenía que haber sido registrado, monitoreado por un cuerpo normativo. César Beccaria empieza a criticar a los magistrados. No era posible que los jueces sean neófitos en la materia. Los jueces tenían que conocer de derecho, tenían que saber de derecho. Entonces, estas primeras ideas del italiano a partir del año 1700 se plasman en el Código de los Delitos y las Penas. Y estas ideas italianas empiezan a extenderse por la sociedad europea. Ya no solo eran los italianos, también lo conocían los franceses, también lo conocían los alemanes. Se empezaban a divulgar
estas ideas de César Beccaria, que en realidad fueron muy interesantes y marcaron, como bien sabemos, un antes y un después para el derecho penal. 1789, Revolución Francesa. Los franceses empiezan a apostar por diversos valores entre fraternidad, libertad, y con la Revolución Francesa se cambia prácticamente este primer esquema de valoración probatoria. Se recogen ideas de César Beccaria, se empieza a apostar por un juez que conozca de la materia. Se cambia la Constitución francesa. En 1808 se emite el Código de Napoleón, y el Código de Napoleón fue de inspiración para toda Latinoamérica. Nuestros primeros preceptos normativos tuvieron influencia francesa del Código de Napoleón. Y bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Se empezó a apostar por un juez que conozca de derecho. El cargo del juez ya no se tenía que comprar. No podían ser neófitos en la materia, tenían que conocer la materia, tenían que ser abogados, letrados, estudiar. Entonces, termina el primer sistema de valoración probatoria. Cesa el primer sistema de valoración probatoria, que se llamaba o se llama prueba legal o prueba tasada. Este primer sistema de valoración probatoria, apreciados colegas, pretendía, a lo largo de la historia, apostó por positivizar todas las conductas y toda la prueba que se requiere para esa conducta. Además, pretendió positivizar el peso probatorio. ¿Cuánto valía la declaración de una mujer? ¿Cuánto valía la declaración de un varón? ¿Cuánto valía la declaración de un menor, de un niño, de un documento? Y cálculos matemáticos. Es decir, se positivizó todos los preceptos legales para que el juez solo realice una subsunción. El juez no realizaba un razonamiento, el juez no razonaba porque además que no conocía de derecho, ya todo estaba regulado. Ya todo se trataba de encontrar regulado, solo había que subsumir y calcular. Por eso, de ahí que se llame prueba legal, porque se pretendió legalizar todos los supuestos de hecho con sus consecuencias jurídicas. Y por eso falló. Y por eso falló, porque la principal crítica a este primer sistema de valoración probatoria es que jamás se van a regular todos los supuestos de hecho. Primero. Segundo, que se necesitan jueces especializados en la materia. Gracias a las primeras ideas de Beccaria, a las primeras críticas de Beccaria, al cambio de la Constitución francesa, a la nueva ola que trajo las ideas de Napoleón, es que se cambia de perspectiva en Europa y empiezan a ver el sistema de jurados. Cambian la vista y se empiezan a enfocar en Estados Unidos. Así, apreciados colegas, inicia el segundo modelo o sistema de valoración probatoria, también llamado sistema de persuasión o convicción, ¿ya? El sistema de valoración probatoria persuasiva y de íntima convicción es el segundo modelo de valoración probatoria. En este modelo procesal, como los jueces ya no eran neófitos en la materia, ahora los jueces eran especialistas en la materia, se empezó a vanagloriar la función del juez.
De ahí la famosa frase que en el cielo manda Dios y en la tierra manda el juez, porque el cargo del juez se empezó a vanagloriar. Entonces, de tener cuerpos normativos que trataban de legalizar, positivizar supuestos de hechos con consecuencias jurídicas y pesos probatorios, se apostó por eliminar todo eso. Se eliminó todo eso. De pasar de un positivismo extremo, se evolucionó a una no regulación casi extrema. Entonces, ¿cómo resolvía el juez? ¿Qué hacía el juez para resolver la controversia? Bueno, pues el magistrado ahora tenía que basarse en su convicción. ¿Ah? Porque como el magistrado había estudiado derecho, sabía de derecho, había llevado casos, el juez podía identificar qué testigo miente y qué testigo no miente. Porque el testigo se agarró la oreja, porque el testigo se agarró la nariz, porque el testigo parpadeó y se rascó la ceja. El juez sabía si ese testigo mentía o no mentía y con su convicción, con su experiencia, tomaba una decisión. Lombroso. ¿Qué pasó con Lombroso? Nos mostró los rasgos físicos que supuestamente tenía un delincuente. En otras palabras, si una persona nació con rasgos físicos no agraciados, ser una persona no agraciada, en términos coloquiales, ser una persona fea, bueno, tenía características físicas de un delincuente. Y generaba eso para el juez la convicción de que era responsable. De ahí tampoco tengo pruebas, porque solo bastaba la convicción judicial, lo que creía el juez correcto. ¿Y por qué fracasa este sistema de valoración probatoria? Justamente por eso, porque la convicción no se justifica. Yo no puedo justificar mi convicción. Yo puedo tener la convicción tal, premisa tal, pero no puedo justificar esta convicción porque justamente es convicción. Bastaba la inmediación, que el juez haya visto cómo se ha actuado la prueba, que haya presenciado si el testigo se rascó o no se rascó la oreja, si se tocó o no se tocó la nariz, para que él pueda inferir si el testigo mentía o no mentía. ¿Y cuál es la crítica? No tendría razón. ¿Cuál era la otra crítica? Bueno, si se sobrevalora la inmediación, el juez supremo tampoco tendría razón, porque frente a este juez supremo menos se ha actuado prueba documental, personal y demás. Justificada, como no se exigía la motivación, como se sobrevaloraba la inmediación, este segundo modelo de valoración, de sistema de valoración probatoria fracasó. Era claro que estaba próximo al fracaso. ¿Y qué nace? Recientemente nace el tercer sistema de valoración probatoria vigente hasta el día de hoy, que es el sistema de la concepción racional de la prueba. Racional porque justamente se exige que la decisión esté motivada. La inmediación no se sobrevalora, se da la potestad de corrección al juez de segunda instancia o al juez supremo. Se exige la aplicación de inferencias lógicas fundadas en premisas cognoscitivas, fundadas en premisas epistémicas, para poder determinar si un hecho ocurrió
o no ocurrió. Se admite que la verdad absoluta no existe, que no vamos a encontrar una verdad absoluta, que ni siquiera en las ciencias duras existe una verdad absoluta. Se apuesta siendo el estándar de prueba para el ámbito penal el más alto de cualquier otra rama, el más alto y el más complejo de cualquier otra rama. Así, a la actualidad, manejamos la concepción racional de la prueba. Apreciados colegas, gracias por su atención. Espero que haya sido de su agrado y quedo presta cualquier observación, crítica que exista el día de hoy. Ya hemos cumplido exacto con 1 hora de exposición y quedo pendiente de sus comentarios. Muchas gracias, doctor. Agradecemos su participación. Ha estado interesante los sistemas de valoración. Vamos a pedir a nuestros amigos que se han inscrito en el curso para que puedan hacer sus preguntas en la bandeja de comentarios y también pueden levantar su mano aquellos que quieran hacer alguna pregunta a la doctora para que ella la pueda absolver. A ver. Vamos a ver, aquí tenemos una primera pregunta, vamos a darle el pase. Por favor, prendemos cámara, doctor José Andrés Alday. Adelante, doctor José Andrés, adelante, formule su pregunta. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Una consulta muy rápida. En el tema, por ejemplo, de la valoración probatoria, en nuestro código procesal indica, bueno, las reglas de la sana crítica, ¿no? Entonces, la pregunta iba, por ejemplo, en el tema de justificar una inferencia con las máximas de la experiencia, ¿no? ¿Cómo puede el juez de repente justificar en ese sentido una máxima de la experiencia o cuál es la forma correcta para justificarla? Pues, ¿no? Esa es mi pregunta. Muchas gracias, estimado José Andrés. La doctora va a responder tu pregunta. Adelante, doctora Dayana. Sí, es una pregunta muy interesante que nos habla de la sana crítica, el uso de máximas de la experiencia y de las inferencias probatorias. Claro, no ha sido materia de disertación el día de hoy, pero me comprometo a que organicemos otra clase donde podamos desarrollar el tema de modo que conozcamos el concepto para que luego podamos comprender su aplicación. Al margen de esto, voy a tratar de absolver la pregunta de forma puntual. Las máximas de la experiencia permiten dotar de fundamento a una inferencia, ¿ya? Cuando hablamos de inferencias, tenemos 3 tipos de inferencias: inducción, abducción y deducción. En cualquiera de estos 3 tipos de inferencia, nosotros vamos a pretender conocer una regla, un caso o una generalización. ¿Listo? No sé si hasta aquí vamos claros. Yo creo que sí vamos claros. ¿Qué es lo que sucede? Que si yo necesito acreditar o corroborar una premisa fáctica, puedo utilizar una máxima de la experiencia. Pero ¿qué necesito? Que esta máxima de la experiencia tenga fundamento probabilístico corroborado. ¿Ok? No puede ser de un sector muy pequeño, sino que se tiene que contrastar con una realidad que comparta la sociedad. Por ejemplo, el caso de Ica, no sé si ustedes recordarán, se utilizó de manera muy errónea el color de una prenda íntima para catalogarlo como una máxima de la experiencia, para determinar si una mujer tenía o no tenía deseos o no deseos sexuales. Que si la truza es roja, bueno, tenía preintención de mantener una relación sexual. Que si la truza es blanca, tenía una preintención de transmitir paz. Que si la truza es verde, quería dinero.
podemos llegar podemos llegar a esa exageración. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Que esta máxima de la experiencia fue completamente tergiversada. Eso no es una máxima de la experiencia. Eso es el criterio y el sesgo que tenía la persona que en ese momento realizó creer aplicar una máxima de la experiencia, pero la máxima de la experiencia debe tener sustento empírico, cognoscitivo, probabilístico. Es lo primero que tenemos que identificar. Si esta máxima de la experiencia realmente se cataloga como una máxima de la experiencia o no. Primer punto. Segundo punto, esta máxima de la experiencia la vamos a poder utilizar en cualquiera de las tres formas de inferencia probatoria. Inducción, deducción, abducción. Y cuando las utilizamos, nos van a permitir generar una inferencia para determinar si se corrobora o no se corrobora una premisa fáctica. Aquí viene lo que también conocemos nosotros como prueba indiciaria, que es la reina de las pruebas en materia penal, pero es que lamentablemente no conocemos la teoría como para poner en práctica su aplicación, pero su regulación se encuentra en el 339 del Código Procesal Penal. A mí me encantaría realizar una próxima clase donde podamos ver teoría y realizar construcciones indiciarias. Yo soy servidora judicial, con mi magistrado hemos realizado diversas sentencias con pura construcción indiciaria que han sido confirmadas en la Corte Suprema. ¿Qué es lo que pasa? Que por desconocimiento no se pone en práctica. Pero podemos realizar las construcciones, claro que sí, con casos hipotéticos reales. Espero haber absuelto esta pregunta. Sí es difícil porque no he desarrollado una clase hoy, pero por lo menos he dado las nociones básicas de la aplicación de las máximas de la experiencia. Gracias por la Agradecemos. pregunta, apreciado doctor. Agradecemos su pregunta, doctora Dayana. Nos ha quedado claro entonces el uso de las reglas de la sana crítica en este último sistema de valoración. Sin embargo, tenemos una pregunta por la bandeja de comentarios a cargo del doctor Nicolás Riega, que nos hace la siguiente pregunta, que creo que va más relacionada con estándares probatorios que va a ser desarrollado mi estimado Nicolás Riega el día jueves, ¿listo? Porque está hablando sobre la verdad por correspondencia. Muy bien, vamos a leer la pregunta del doctor. Si en la realidad surgieron fenómenos y dentro de todo ello un hecho que se quiere corroborar en el juicio, pero al fin y al cabo no vamos a llegar a la verdad total dado que los fenómenos ya pasaron y no es posible retrotraer el tiempo, porque la única verdad esto es pregunta, ¿por qué la única verdad que queremos es la que se relaciona en un grado de correspondencia dentro de lo que sucedió y lo que queremos probar en juicio, enmarcada en una hipótesis? ¿Por qué buscamos una verdad de correspondencia si al final nunca hay certeza probatoria absoluta y solo es la probabilidad, hipótesis más el estándar, pero nunca una verdad total, sino una probabilidad de lo que toca el estándar planteado, fuera si es suficiente o no? ¿No sería mejor una verdad por coherencia o pragmática, como dice Jordi Ferrer? Adelante, doctora. Es cierto, Jordi Ferrer apuesta por tiene razón, apuesta por una verdad pragmática y eso en función a la finalidad teleológica del proceso penal. Le doy la razón al doctor, es que sí, han surgido muchos debates acerca de la verdad en en el proceso, acerca de determinar, son dos vertientes para las personas que desconocen de la materia. Un sector que considera que el proceso solo tiene por finalidad resolver una controversia y como su finalidad es resolver una controversia, importa poco, casi nada la verdad, solo resolver la controversia. Muchos litigantes apuestan por este modelo porque dicen, oigan, no, a mí no importa, usted, señor juez, manténgase ahí, y usted, señor fiscal, ahí, si se equivocó o no se equivocó, listo, porque aquí solo hay que resolver una controversia y da igual lo que pasó o no pasó.
y se corre el riesgo de condenar a inocentes o de absolver a culpables, a un lado. Y tenemos otro sector que dice que el propósito del proceso en general es alcanzar una verdad y empiezan a clasificar la verdad en diferentes ámbitos. Le doy la razón al doctor. El profesor Ferrer apuesta por una verdad pragmática, pero en función a la finalidad del proceso. ¿Y cuál es la finalidad del proceso? Teleológica, pues bueno, tratar de determinar el esclarecimiento de este suceso histórico. ¿Qué es lo que pasó? En grado de probabilidad y aplicación del estándar. Es que es muy difícil reconstruir un hecho, pero tenemos que dotarlo de criterios ontológicos, de criterios epistemológicos, de criterios cognoscitivos, para poder motivar una decisión, ¿no? Para poder motivar una decisión. Así que le agradezco la pregunta al doctor y espero haberla absuelto de esa forma. Muchas gracias por la respuesta, doctora Dayana. Eh, no habiendo más preguntas en la bandeja de comentarios y tampoco ninguna participación por medio del audio y la cámara, vamos a dar por culminada esta sesión, no sin antes agradecer su disposición de este espacio de tiempo que nos ha entregado usted, doctora Dayana. Esperamos que usted le siga yendo bien en su vida profesional. Agradecidos nosotros y los más de 50 personas que se han ido conectando a esta sesión por vía Zoom, que de igual forma pienso que quedan agradecidos porque ha estado muy claro la disertación que usted nos presentó. Muchas gracias, doctora Dayana. Gracias, apreciado Cristian. Gracias a todas las personas que se conectan hoy pese al partido. Hay muchas ideas, necesitamos más clases, necesitamos más foros de debate. Podemos hacer una clase solamente de verdad, que hay muchas catalogaciones de verdad. Podemos hacer una clase solo de prueba indiciaria para aplicar máximas de la experiencia o una sola clase de máximas de la experiencia. Fuerte abrazo, apreciados colegas. Espero les haya gustado esta evolución histórica de los sistemas de valoración probatoria. Mi nombre es Dayana Cruz Ibáñez. Pueden buscarme en mis redes profesionales. Tengo LinkedIn, TikTok, Facebook. Presta a absolver sus preguntas, críticas o aportes. Fuerte abrazo, bonita noche y qué gusto verlo, doctor Cristian, después de tanto tiempo, así sea de forma virtual, después de 2 años, que realmente qué gusto verlo crecer en su firma legal. Lo felicito a usted y al ex Academy, que sigan los éxitos y para bienes siempre. Futuro brillante, doctor. Bonita Mu- noche con todos. Hasta una próxima oportunidad.